Wow, dale un aplauso más fuerte al Señor Jesús. Give the Lord a round of applause. Un poquito más. A little louder. Es para Él. It's for Him. Es para Él. It's for Him. Vamos a darle algo a Él. Come on, let's give Him something today. Él tiene todos los méritos. He has all the merit. A Él sea toda la majestad, To Him be all majesty. todo el imperio, all toda la imperial, alabanza, all the worship, al que vive, the one who al que lives, reina, the one who reigns, al que está en Promesa Church. the one who's in Promise Church. Dale un grito de júbilo. Come on, give Him a shout of jubilee. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Muchas gracias, iglesia amada, por recibirnos con tanto amor. Thank you, beloved church, for receiving me with so much love. A mis pastores, muchas For my gracias. pastors, thank you so much. Fue algo del Espíritu Santo ese desayuno con el It's something pastor. with the Holy Spirit, with the Y pastor. realmente estar acá es un privilegio enorme. To be here is a huge privilege. Creemos que la presencia del Señor ya se está We moviendo believe the presence of poderosamente the Lord aquí. is already moving in a powerful way here. Gloria a Dios. Glory to God. Y bueno, estamos acá, como decía el pastor, nosotros somos chilombianos. We're here, like the pastor said, we're Chilombianos, Un chileno con una colombiana. a Chilean with a Colombian, Y hace muchos años, and it's been a lot of years, bueno, ahora son 26 años. Yo digo, hace 26 muchos years, I años was going to say a lot of years. nos casamos, hace 6. It's been 6 years that we've been married, 6 años. 6 years. Y resulta que cuando estábamos recién casados, And when we were newlyweds, un día el Espíritu Santo nos visitó. one day the Holy Spirit visited us. Y no sé cuántos aquí varones se acuerdan cuando se iban a casar. And I don't know about you men, if you remember when you were going to get married, Que uno piensa en la provisión, en la casa, en la you cama, en la think about mesa. provision, the table, the bed, the house. Y la verdad es que yo estuve meses tratando de juntar la cama, la mesa, el televisor, la casa. And it was months that I was trying to save for all these things. Y de repente el Espíritu Santo nos visitó And all of a sudden, the Holy Spirit visited us y nos dijo, denlo todo. and said, give it all. Den el lugar donde ustedes tienen para volver. Give the place that you were going to return to. Y vayan a las naciones a evangelizar el mundo. And go to the nations to evangelize to the world. Y hace 6 años que nosotros le obedecimos al Señor. It's been 6 years that we've obeyed the Lord. Y a partir de ese día And from that day on, hemos estado de país en país we've been from country to country, viendo la gloria del Señor. seeing the glory of God. Y el Espíritu Santo, And por the cosas Holy que Él Spirit, sabe, because of things that He knows, transformó a New Jersey transformed New Jersey en nuestra base para tocar las naciones. as our home base to touch the nations. Así que creemos que New Jersey es una So we tierra de believe avivamiento. that New Jersey is a land of revival. Y que de New Jersey saldrá el gran avivamiento para todo el mundo. And from New Jersey, great revival will reach the whole world. Es una honra estar acá con ustedes It's compartiendo la an honor palabra. to be here to share the word with you all. Y les queríamos saludar junto a mi esposa. And we wanted to both say hello. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Estamos felices de estar acá. We're happy to be here. Como decía mi esposo, Like my husband said, es una honra conocer los it's pastores. an honor to meet the pastors. De verdad que son súper bendecidos They are super blessed. de el amor que tienen los The pastores. love, you guys are super blessed for the love that the conocimos al pastors pastor, have. We got to meet the pastor Pero hoy a la pastora. today, the pastora. Y de verdad que honra And conocerles. honestly, what an honor Gloria- to meet you. Gracias. Gloria a Dios por la iglesia, por este lugar. Glory to God for the church, for this place. Desde que entramos, From the moment we walked in, llegamos por ese parqueadero, we got into the parking lot. sentíamos la presencia de Dios We en felt este the presence lugar. of the Lord in this place. El Señor está haciendo cosas grandes. The Lord is doing great things. Y donde hay alguien que puede creer And when there's someone who can believe y confiar en lo que Él está haciendo, and trust in what He's doing, algo puede suceder. something can happen. Y yo creo que este no es un culto And I normal. believe that this is not a normal service. Él está en este lugar. He is in this place. Pero no solamente su But omnipresencia, not only His omnipresence, sino hay un peso de su gloria en este but lugar. a weight of His glory in this place. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú has venido con hambre de Él, If you've come for hunger for Him, Él va a hacer algo en esta He is mañana. going to do something this morning. Así que yo quiero orar por la So I palabra want to pray for the word y por el video que mi esposo va a estar and presentando for de the lo que video somos, my husband's going to be presenting that we porque do, creo because I believe que aquí hay hambre por Él. that there's a hunger for the Lord here. Amén. Así que Amen. me acompañas a orar, por So favor. please pray with me. Puedo invitarte a que extiendan la mano a este lugar Can you extend your hands this way y que ores conmigo. and that you would pray with me?
Señor Jesús, Lord Jesus, en esta mañana and this morning, queremos darte we gracias want to give you thanks porque tú ya estabas en este because lugar you've already been in this place. antes de que nosotros Before we llegáramos. even reached here, Tu presencia estaba con your presence nosotros. is with us. Te pido en el nombre de Jesús I ask in the name of que Jesus puedas llenar este that you lugar would fill this place con tu presencia with your presence. aún más, Señor. Even more so. Que puedas usar la vida de mi that you esposo would use my husband's life para dar una palabra to give a word que no puede venir de él, that cannot come que from venga him, de ti, but it would Señor. come from you, Lord. Eres el You único are the only que one puede tocar who can touch el corazón del hombre the hearts of man y cambiarlo por and completo. change them completely. Te pido, Señor, I ask you, por Lord, favor, que seas tú that it would be you en esta mañana And this morning, bendiciendo esta palabra blessing this word y hablándonos por medio and speaking de to la us vida de Alan, through the en el life of nombre del Alan. Padre, In the name of the del Father, Hijo the Son, y del Espíritu and the Holy Santo, Spirit. y todos decimos And we all say, amén, Amen y amén. and Dale un amen. aplauso ahí Give al the Lord a round of Señor. applause. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estamos felices de estar acá. Muchas We're gracias, so pastora. happy to be here. Thank Qué you. honra compartir con ustedes el escenario. Gloria a Dios. Amén, El gloria a Dios. altar realmente está ungido. The altar is anointed. Yes. I know that the Holy Spirit wants to pour out His presence and glory in this Yo place. sé que el Espíritu Santo quiere derramar su espíritu en este lugar. Algún día voy a hablar con ese acento que tienen acá en Estados Unidos. One day I'm going to speak with the accent that they have here. Porque me adelanto porque les voy a presentar un video. I get ahead of myself because I'm going to present a video. Y les pido desde ya perdón por mi inglés. And I ask for forgiveness for my English. That was good. Yo me, Eso fue bueno. puede ser. Yo me atrevo a hablar inglés en Pakistán, I dare to speak English in Pakistan. pero un día lo haré acá en Estados But Unidos one en day el I'll do nombre de it here in Jesús. the United States in the name of Jesus. Gloria a Dios. Acabamos de hacer una cruzada en Pakistán. We just finished doing a crusade in Pakistan. La verdad es que la segunda cruzada que hacemos allá, It's the second crusade we've done there. nosotros vamos por las aldeas en Pakistán We go throughout the cities in y les Pakistan. predicamos a la gente en ese lugar. And we preach to the people there. Al principio fue muy difícil, In the beginning, it was very difficult. pero un día el Señor usó una niña. But one day, the Lord used a little girl. La niña estaba endemoniada, The little girl was demon possessed. entonces nos empezó a perseguir And she began to follow us. y hacía como una serpiente. And she would make noises like a serpent. Cosas raras pasan en Pakistán. Very weird things happen in Pakistan. Entonces nosotros decíamos, Señor, ¿cómo podemos predicar el Evangelio? And we would say, Lord, how can we preach the gospel? Y cuando vemos a esta niña, And when we see this little girl, el Espíritu Santo nos dice, the Holy Spirit tells us, empiecen con ella. begin with her. Y obviamente para cuidar la dignidad de esta niña, And obviously, to take care of the dignity of this little girl, 9 años, 10 añitos, 9, 10 years old, nosotros llamamos a todos los niños we called all of the children up para poder orar por todos ellos. to be able to pray for all the children. Entonces hicimos unos juegos y vinieron los niños. So we did a couple of games and the children came. Entonces cuando los teníamos reunidos a ellos, When we had them all gathered together, oramos por esta niña. we prayed for this little girl. Y en el momento el poder de Dios, ¡pum!, And in that moment, the power of God la liberó en el instante. freed her instantly. Ella fue libre por el poder She de was Dios, freed by the power of God, dando un grito giving a y shout cambiando su semblante. and changing her O sea, la face. libertad de Cristo. The freedom of Christ. Después los niños al ver eso And the children, upon seeing this, comenzaron a gritar they began to y scream. empezamos a orar por los And we niños. began to pray for the Y children. cuando comenzamos a orar por los niños, And when we began praying for the children, las familias de las aldeas the gathering families, the surrounding families, comenzaron a salir de sus casas. they began to come out of their homes. Y de repente teníamos una multitud And all of a sudden, we had a de multitude, 100 a 200 personas 100 to 200 people. y les predicábamos el We evangelio. preached the gospel. El Señor abrió Pakistán The Lord opened up por Pakistan medio de una niña. through a little girl. Entonces nunca subestimemos We never know lo que el Espíritu Santo puede hacer por medio de las cosas pequeñas. what the Holy Spirit can do through small things. Quizás este es un servicio de domingo, Maybe this is just a Sunday service, pero algo grande el Espíritu Santo puede hacer el día de hoy. but the Holy Spirit can do something great today. Yo lo creo con todo mi I corazón. believe it with all of my heart. Lo que le voy a mostrar es la culminación de lo que pasó. What I'm going to show you is the culmination of what happened. Cuando nosotros le predicamos a esa aldea,
When we preached there, le dijimos, tal día va a venir un bus, we said one day a bus is coming. súbanse todos al bus Everybody get on the bus. y vamos a hacer un festival de oración, We're going to do a prayer festival porque allá todo el mundo ora. because there everybody prays. Entonces ellos no iban a saber de qué se trataba. They weren't going to know what it was about. Entonces contratamos un bus, So we hired a bus. lo enviamos a esa aldea, We sent it to that village. pero ese trabajo lo hicimos con 270 aldeas. We did that with 260 villages. Enviamos más de 270 buses. We sent out more than 260 buses. Y el día de la cruzada And the day of the crusade, llegaron todos los buses con más de 12,000 personas. all of those buses came with more than 12,000 people. Después de hacer esa cruzada, After that crusade, donde hubieron más de 200, 300 milagros y miles de personas recibiendo a Jesús, where 200 to 300 miracles happened and thousands were saved for Jesus. al otro día en diferentes puntos de Pakistán The next day, a different point in Pakistan, comenzamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu we Santo. began to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y ahora estamos volviendo, And now we're returning porque la cosecha necesita ser because the levantada. harvest needs to be raised up. Porque ahí hay, aleluya, si quiere aplaudir a Dios, claro que Yes, sí. clap for the Lord, yes. Entonces esto no termina. This doesn't end. Y como decía nuestro pastor José, Like Pastor Jose said, lo que vimos en Pakistán, what we saw in Pakistan, también lo vimos en Nepal, en la India. we saw in Nepal and India. Estamos abriendo Tailandia, Indonesia y Filipinas. We're going into Thailand, Philippines, Y ahora Indonesia. estamos abriendo Argentina, Chile y Brasil. We're going into Argentina, Chile, and Brazil. Nosotros le queremos obedecer a Dios. We just want to obey the Lord. ¿Y por qué le digo esto? And why do I tell you this? Porque todo está comenzando desde New Jersey. Because everything's beginning in New Jersey. En New Jersey es una tierra de avivamiento. New Jersey is a land of revival. Y Promesa And Church Promise Church es un lugar que enviará misioneros, is a place that's going to send out que missionaries, enviará evangelistas, send out evangelists que saldrá con pastores a todo Estados Unidos. throughout the United States. Entonces, si me permite, So if you allow me, le quería presentar el video de lo que fue Pakistán. I want to present to you the video ¿Me that lo was in permite? Pakistan. Would you allow Amén. that? Entonces vamos con el video en el nombre Let's de go with the Jesús. video in the name of Jesus. You are hungry. The glory of God will fall down upon you. is very important for God. Once again, His Son. Dice que hace 5 años alguien le habló de Jesús y escuchó los sonidos de la cruzada y se vino a entregar a Cristo aquí en Pakistán. Pakistán. Luego de esa cruzada, nosotros al otro día bautizamos en decenas y decenas crusade, de we- puntos. Baptize dozens and dozens of people. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu In the name Santo. of the Father, Son, and Y the Holy ahora Spirit. tenemos más de 40 puntos de Now predicación we have more than 40 points of que preaching. creemos que vamos a levantar más de 8 We're iglesias en going to raise up more than Pakistán. 8 churches in Pakistan. Creemos que la gran comisión sigue We believe avanzando, that the Great Commission continues to advance, que Cristo lo sigue haciendo. that Christ continues to do the work. Por eso esta mañana That's why this morning yo quiero compartir algo I want to share with you que es como la, ¿cómo puedo decirlo, pastora? Como una caña de pescar. that's like a fishing rod. No simplemente el pescadito,
Not fishing, not just fishing is beautiful, sino la cañita de pescar. but the bait. Y tiene que ver con atesorar al Espíritu Santo. And it has to do with the treasure of the Holy Spirit. Iglesia amada, la iglesia no ha cambiado. Beloved church, the church hasn't changed. Nosotros somos la misma iglesia que vemos en Pentecostés. We are the same church that you see in Pentecost. La misma iglesia llena de señales de poder y de The avivamiento. same church just filled with signs, wonders, and revival. Pero para eso necesitamos entender algunas cosas But for that, we need to understand a couple of things que tienen que ver con el mover del Espíritu that have to Santo. do with the move of the Holy Spirit. Y en estos pequeños minutos yo quiero compartir eso con vos. And in these couple of minutes, I just want to share some of these things with you. El sermón tiene por título The sermon has by title, Atesorando el mover del Espíritu Santo. Treasuring the Move of the Holy Spirit. Y está basado en Hechos capítulo 1 versículo 8. And it's based on Acts 1:8. Que se lo leo rápidamente en And el I'll nombre del read Padre, del Hijo y quickly del in the name Espíritu of the Father, Santo. the Son, and the Holy Spirit. Dice la palabra de Dios The Word of God says en el capítulo 1 del libro de Hechos. in chapter 1 of Acts, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y resulta que atesorar el mover del Espíritu Santo, Treasuring the move of the Holy cuando Spirit. tú valoras al Espíritu When you Santo, value the Holy Spirit, va a ser el momento donde el poder de Dios se va a hacer real. it's going to be the moment when the power of God is made real. Yo te quiero decir que todavía el Espíritu Santo está haciendo señales, I want to let you know that the Holy Spirit is still showing signs. que los milagros no han pasado de moda, The miracles have not gone away. que la iglesia de Cristo That vive en the el church poder de of Dios Christ has the power of God. y que Promise Church es una promesa And real that Promise Church is a real promise para todo New Jersey. for all of New Jersey. De aquí va a salir salvación. Out of here, salvation will De come aquí va a out. salir el poder de Dios. ¿Cuántos And the dicen power amén? of God. How many can say amen? Aleluya. Resulta que, si tú me permites, hay un testimonio que quiero contar If you allow me, there's a testimony that I want to tell you para poder entrar en la idea central del mensaje. to be able to enter into the central idea of the El message. Espíritu Santo me ha enseñado tres cosas The Holy Spirit has shown me three things para poder abrazar el mover del Espíritu to be Santo. able to embrace the move of the Holy Spirit. Y hay una historia que nos pasó There's a story that happened to us que lo grafica muy bien. that shows it, demonstrates it very well. Resulta que, como decía el pastor, Like the pastor said, cuando nosotros estábamos en el Instituto Bíblico, when we were studying in Bible Institute, ahí uno toma muchas materias there you have a lot of materials. y una de las materias era misiones. One of the materials was missions, Y vino el profesor and the teacher, the professor y came comenzó a enseñar de la India. and began to speak about India. Y cuando enseñaba de la India, And when he was talking about India, yo estaba sentado en el salón de clase I was sitting in the classroom, y de repente pensé, and all of a sudden I thought, dije, ay, qué bueno aprender de la India, I said, oh, how good it is to learn about porque India, yo nunca voy a ir a la India. because I'm never going to India. Es imposible, es como que me dijeran ir a la luna. It's like impossible. It's like telling me to go to the moon. Un año después, 1 year later, yo estaba en la India I was in India. y me acordaba cuando el profesor en el pizarrón And I remember when the professor on the chalkboard hablaba que en la India comían con la mano. would talk about how in India they ate with their Y hands. ahora yo estaba en la India And comiendo now con la I was mano. in India eating with my hands. Me acordaba cuando el profesor I decía remember when the professor would say que la India tiene 33 millones de dioses. that in India they had 33 million gods. Y ahora yo estaba en medio de toda esa And cultura. now I was in the midst of all of this culture. Y de repente el Espíritu Santo me habló And suddenly the Holy Spirit spoke to me y me dice, and ¿te says, acordás do you remember que eso tú lo aprendiste en el pizarrón? that you learned that on the board? Ahora, ¿qué tan diferente es en el pizarrón Now how different is it from the board a vivirlo en la than realidad? to live it in reality? Y así me dice el Espíritu Santo. And that's what the Holy Spirit tells me. Tú has vivido la palabra de Dios en el pizarrón. You have lived out the word of God on that board. Tú sabes la palabra de Dios de manera You intelectual. know the word of God in an intellectual Pero yo te manner. estoy llamando a bajar de ese But I'm pizarrón calling you to come off of that donde board tú me tienes where you have me y venir a la realidad del Espíritu and come Santo. into the reality of the Holy Spirit. Y en ese momento yo lo entendí. And in that moment I understood Hay algo más que Él quiere hacer con mi vida. something more that God wants to do in my life. Y le empecé a creer al Señor. And I began to believe the Lord. Después de eso me fui a Brasil. After that I went to Brazil. Y estoy en una reunión, en una casita And I pequeña. was in a house meeting. Y con este pensamiento, And with this thought, tengo que bajar a la realidad del I have Espíritu to come Santo. down into the reality of the Holy Spirit. Y de repente me atreví. And all of a sudden Algo que yo nunca había hecho. I dared to do something I never did before. ¿Alguien aquí está enfermo?
Somebody here is Le dije a la sick. casita, eran como I 8 said, personas. in this small house, there were like 8 people there. Y una persona dice, And somebody says, yo tengo un dolor de cabeza. oh, I have a headache. Y dije, perfecto, And con I esto said, puedo perfect. empezar. I can start with this. Venga para acá, pasa adelante. Come here, come forward. Era una casa. It was a house. Y de repente le coloqué la mano. And all of a sudden, Y I el just Espíritu placed my Santo la hand. sanó. The Holy Spirit healed Y her. yo dije, wow, I gloria a said, wow, Dios. glory to God. Ahora sí estoy ungido. Now I'm anointed. Ahora sí camino en la fe. Now I walk in the faith. Ahora sí que sí. Now, yes, Y de yes. repente esa persona que se And suddenly, sana that person that's healed dice, como el evangelista Alan vino, says, oh, because the evangelist Alan came, vamos a llamar al cojo del pueblo. let's call the lame person from the village. Y yo cuando escucho eso, And when I hear this, yo dije, ay no, señora, ahí ya I no said, tengo oh, tanta fe. No, Lord, I don't have that much faith. Señora, por favor, usa la Lord, fe de la hermana. please use the faith of the sister. Y yo no sé si cuántos conocen el sentido del humor del Espíritu And I Santo. don't know if you know the sense of humor of the Holy De Spirit, repente tocan el timbre. but suddenly they ring the doorbell. ¿Quién estaba tocando la puerta? Who was ringing the bell? El cojo del pueblo. The lame person No, from the yo me village. quería morir. I wanted to die. Y de repente pasa y todos And los suddenly hermanos, they come forward and all fue the el brothers and Señor, sisters fue el like, oh, it Señor. was the Lord, it was the Lord. Y yo dije, Señor, por favor, And I said, no miré Lord, mi please, corazón, no miré mi please, fe. don't look at my faith, don't Y look at my viene el heart. cojo, yo cerré los ojos, And I le closed my metí la eyes, mano, and yo I no sé placed por my dónde. hand, I don't even know where. Y el cojo se sanó. And the lame person was healed. Y toda la casa comenzó a glorificar a And all of the Jesús. house began to worship Jesus. El pastor que estaba ahí The pastor that was there, se volvió loco he went y crazy. comenzó a moverme por todas las He began iglesias. to move me throughout all the churches. Y de repente llegamos a una iglesia And suddenly we reached a church muy grande. that was very big. Era la iglesia de un doctor en teología. It was a church of a doctor in theology. Y él me hablaba del Espíritu Santo. He would speak to me about the Holy Y Spirit. yo estaba maravillado. And I was marveled. Y yo pensaba que iba a predicar en su iglesia. And I said, I thought I was going to preach in your church. Y de repente cuando vamos a la iglesia, And suddenly we get to that church. el doctor en teología The doctor in theology le dice al pastor amigo mío, tells my pastor friend, déjame que yo me llevo a Alan en el auto. let me take Alan in the car. Y yo, bueno, vamos a seguir Okay, hablando del Espíritu let's Santo. continue to speak about the Holy Spirit. Es un doctor en He's a teología. doctor in theology. Y me subo al auto, pastor. I get into the car. Y de repente él me dice, mira, yo ya te And identifiqué como tú eres. suddenly he says, I already identify who you are. Mira, en mi iglesia te voy a dar 5 minutos al final. ¿Está bien? In my church, I'm going to give you 5 minutes at the end. Is that Y yo, okay? y yo le dije, claro que sí, And I said, pastor. sure, pastor. Más vale que honra. What? That's an honor. No, que tú no me estás entendiendo. me No, dice. you're not understanding me. Cuando tú pasas a la iglesia, no le hagas aplaudir a los hermanos. When you go into the church, don't let anybody clap. Don't make them clap. Porque eso quiebra la solemnidad del culto. Because that breaks the solemnness of the people. Y yo dije, claro, pastor, me estoy sujetando, I más said, vale. pastor, of course, I'm submitting to you. Por supuesto que sí. Of course. Y de repente me dijo, no, no me entendés. He says, no, you're not En mi understanding. iglesia la gente no va a gritar. In my church, people are not going to En mi shout iglesia la out. gente no va a llorar. In my church, people are not going to cry. En mi iglesia la gente no va a experimentar esos dones que tú dices que hay. In my church, people are not going to experience those gifts that you are Porque talking about. porque tú tienes que entender que los Because- dones se acabaron. You have to understand that those gifts are done. Que el mover del Espíritu Santo es solo por las escrituras. That the move of the Holy Spirit is only through the scripture. Que ya no hay lenguas. There's no longer tongues. Que ya no hay milagros. There are no longer miracles. Que los dones han cesado. That those gifts have ceased. Así que simplemente ve al altar, So simply go to the altar, lee el versículo bíblico read the Bible verse, y hace una pequeña oración. and do a small prayer. Y yo me quedé como que, And I stood like, Jesucristo. Jesus. Llegué al culto. I got to the service. Brasil, 800 personas. Brazil, 800 people. Y de repente estoy ahí And suddenly I'm there pensando en todo esto. thinking about all of this. Y justo el Señor me había dado el Salmo 51, capítulo 12. And God had given me Psalm 150, El Salmo 51, Psalm 51, capítulo 12, que dice, vuelve el gozo de mi salvación. verse 1, it says, return the joy to my heart. Y yo cuando llego a la iglesia le digo a toda la iglesia, And when I get to the church, I tell the whole church en un tono bien solemne, in a very solemn tone, vamos a leer el Salmo 51. let's read Psalm 51. Vuelve el gozo de tu salvación. Return to the joy of Y your cuando hago salvation. eso, And when I do that, Vino el Espíritu Santo a mi the Holy cabeza. Spirit comes into Y my me dijo, head. ¿qué te pasa, Alan? It Tú says, no eres what's wrong with así. you, Alan? You are not like this. Háblales de mí. Speak to them about me. Háblales que el fuego todavía es Speak real. to them that the fire is Y de still repente real. yo comencé a And hablar a esa suddenly I iglesia. began to speak. Y le dije, iglesia, And I necesito said, decirles "Church, I need algo. to tell you something. Sabes que el fuego todavía You es know that the real. fire is still real. El Espíritu Santo The está en Holy este Spirit lugar. is in this place. Y yo no sé qué pasó, And I pastor. don't know what happened, Pero el pastor. Espíritu Santo me cambió el cerebro. The
Holy Spirit changed my brain. Y de repente yo comencé a hablar And portugués. suddenly I began to speak Y yo comencé a Portuguese. hablar, o céu está aberto en este And I lugar. said, Lord, you are in this place. Yo digo, ¿por qué no me pasa eso con el I said, inglés? Lord, why doesn't that happen with English? Y de repente cuando comienzo a And hablar, suddenly when I begin to speak, hay una persona por allá atrás there's somebody in the back que levanta las manos. who raises their Y de hand. repente yo estoy hablando del And Espíritu suddenly Santo. I'm speaking about the Holy Y hay Spirit. una persona por acá al medio And there's somebody here in the middle que comienza a llorar. who begins to Y de cry. repente por la izquierda And then on the left, comienza a levantarse they y a dar begin to rise aleluya. up and say Y hallelujah. otra persona llorando. And another person's Y otra crying. persona llorando. And another person's Y yo crying. dije, Señor, estás haciendo And I said, algo. Lord, you're doing something. Y no lo pensé más. And I didn't Y think le about dije, it ¿sabe anymore. qué, And I iglesia? said, you know what, church? Todo el que tenga hambre de Dios, Everyone who has hunger for the Lord, pase adelante. come to the front. Y toda la And the iglesia whole pasó church adelante. came to the front. Una locura. It was a crazy Oh, Señor, day. era una alabanza. It was a worship. Ya los 5 minutos se habían ido. 5 minutes they had left. Y de repente yo le agarro a un hermano y le digo, Señor, tócalo. I preach Y cuando le digo, prayed for a brother tócalo, and I said, touch him. el Espíritu Santo lo when I said, bautiza touch him, the Holy con la Spirit evidencia en baptizes him lenguas with evidence y of comienza a hablar rap, tongues. rap, And pa, he pa, pa, pa. begins to Es una speak locura. Y oro por craziness. otro. And I pray for somebody Y de else. repente ese otro comienza a hablar en And lengua. suddenly that person begins to Y de speak in repente tongues. la iglesia comenzó un mover And de suddenly Dios. the whole church is Y a yo move of empecé, God. bautiza Espíritu Santo, And the Holy Spirit begins to bautiza Espíritu baptize. Santo, Baptize Holy bautiza Spirit. Espíritu Baptize Santo. Holy Spirit. Y el Espíritu Santo comenzó a descender And the Holy Spirit y began to comenzó a descend. bautizar And he began a to toda baptize la iglesia the en el whole fuego church de Dios. with the fire of God. Aleluya. Hallelujah. Me dan ganas de salir corriendo. I feel like going out and running. Y de repente era una gloria. And suddenly there was a glory. Y yo dije, Señor, esto yo ya no puedo. And I said, Lord, I can't. Me tiré al suelo, paz. I threw myself on the floor. Solté el micrófono I let go of the microphone. y solo lloraba. And I just cried. Y yo no sé si a usted le pasa, And I don't know if this happens to pero cuando you. uno está orando, But when you're praying, a mí me pasa, yo no sé this usted, happens to me. I don't know about you. pero cuando uno está orando, But when you're praying, yo a veces tengo los ojos cerrados, sometimes I have my eyes pero a closed. veces los abro un poco But y los vuelvo a sometimes I cerrar, open them again and then I close them. como para saber qué está pasando. Just to see what's going on. Y yo estaba en el suelo And I was on the floor. y no sé por qué abrí los And I ojos, don't know why I opened my eyes. un poco, Just a little bit. y vi al doctor en teología, And I saw the doctor in theology. que él venía directamente hacia He mí. was coming straight towards me. Y yo me acordé, uy, And I remembered, woof. hicimos todo lo que él me dijo Did que no había everything que hacer. he said not to do. Y que Espíritu Santo, I said, Holy protégeme. Spirit, protect me. Yo no fui, fuiste vos. It wasn't me, it was you. Y de repente él se And tira suddenly he throws al himself suelo onto the floor. y me dice así, And he says like this. todavía estás en el fuego. You are still in the fire. Yo también quiero ese fuego. I also want that fire. Aleluya. Hallelujah. Le había pasado al doctor lo que me había pasado a mí. It happened to the doctor, the same thing that happened to me. Tenía todo el conocimiento bíblico He had all the biblical knowledge en la pizarra de su on the vida. board of his life. Y Dios lo quería traer a la realidad del God Espíritu wanted to Santo. bring him into the reality of the Holy Spirit. Por eso le doy gracias a Dios por las That's why asambleas de I Dios. thank God for the assemblies of God. Porque las asambleas han nacido en el avivamiento. Because the assemblies have been born. The Las revival. asambleas están reunidas In the assemblies, there's reunited. para cuidar la doctrina del poder del Espíritu They have Santo. reunited to take care of the power of the Holy Para Spirit. decirle al mundo, To tell the world creemos en un Dios que está vivo, That we believe in en a un Dios God que that's no ha alive, cambiado, a God who hasn't changed, en un Dios que es el mismo ayer, a hoy y por God los who's the siglos. same yesterday, today, and forever. Aleluya. Hallelujah. Sin embargo, Nevertheless, me encanta esa palabra. I love that word. Nevertheless. Sin embargo, Nevertheless, debemos conservar we should conserve un punto muy importante a very important point que aún nosotros como asamblea debemos cuidar, that even as an assembly we should take care of. que son pequeños puntos. There's small points. Y el primero está The first one is en Lucas capítulo 4, verso 16. Se lo voy a parafrasear. in Luke 4:16. I'm going to paraphrase. Habla capítulo 4 en el verso 16 que Jesús fue llevado al desierto 4:16 says that Jesus was taken into the desert por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Cuando Él vuelve del desierto, When he returned to the desert, en el verso 16, in verse 16, está hablando de que Él vuelve en el poder. they're speaking about him Y coming dice back into así, the power. And it fue a says this, Nazaret, he went to Nazareth, donde se había criado. where he had been brought Aquí up. está hablando de que volvió en el poder. Capítulo, verso 14 dice en el poder. Aquí está hablando cuando volvió a Nazaret.
This is talking about when he returns to Nazareth. y volvió donde se había criado. And he had returned to where he Y had esta es been la brought palabra up. más importante de este versículo. And this is the most important word of the Porque verse. donde él se había criado, Because where he had been brought up, él entró a la sinagoga he entered the synagogue. y comenzó a hacer la lectura del libro. He began to share the word like Él leyó as Isaías custom. 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, He read Isaiah 61, the Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido for he has anointed y me. me ha llamado para poder pregonar libertad a los And cautivos. he has called me to free the captives. Y todo lo que dice la promesa del año agradable And everything that the promise says that's pleasing de Isaías 61. from Isaiah 61. Imagínate Jesús Imagine Jesus viniendo del desierto, coming from the desert, lleno del Espíritu Santo, filled in the Holy Spirit, entrando en la sinagoga, entering the temple, anunciando la palabra, announcing the word, y de repente and suddenly se levanta uno one rises up. y dice, este no es el hijo del carpintero. He says, this is not the son of the ¿Y sabe carpenter. qué? And La you know what? palabra dice, The y word says, todos daban buen testimonio de él all of them gave good y testimony. estaban maravillados. They were marveled. ¿Sabe qué significa esa palabra maravillados? You know what that word means, marveled? Viene del griego etaumazón, It comes from Greek. que es un asombro It's like a surprise que se vuelve en escepticismo, that becomes incredulidad. like in unbelief. Thank you. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? So what happens there? Ellos se maravillan, They're marveled, pero la sensación es esta. but the sensation is this: Ah, es Jesús, Jesus, el hijo del carpintero. the son of the carpenter. Ya le conocemos, We already know him. ya sabemos de dónde We viene. know where he comes from. ¿Qué se está creyendo este Jesús? Who does he think he is? Yo pensé que era bueno I thought he was good, y ahora se hace el Mesías. and now he's making himself the Eso Messiah. está pasando en la sinagoga. This is what's happening in the Por synagogue. eso que Jesús después lo reprende. That's why Jesus later rebukes him. Pero aquí hay una enseñanza para la iglesia. But here, there's a teaching for the church. El problema de ellos Their problem was es que familiarizaron a Jesús. that they familiarized Jesus. No tuvieron la capacidad de asombrarse de They él. didn't have the capacity to be marveled by him. Ellos sintieron que ya le conocían. They felt like they already knew him. Ellos sintieron que ya le habían visto todo. They felt like they have seen it all. Entonces no nos vaya a pasar eso, iglesia. That would not happen to us, church. Cada domingo puede ser un domingo Every sobrenatural. Sunday can be a supernatural Sunday. Cada momento en su presencia. Every moment in his presence. Aleluya. Hallelujah. Imagínate Imagine cuidar ese asombro. to take care of Yo this sueño con marvel. ese día que cualquier momento yo esté con esa expectativa. Dream of that day that I have this expectation. Algo puedes hacer, Espíritu Something you Santo. can do, Holy Spirit. Algo puedes hacer, You can do Señor. something, Lord. Segundo punto. Second point. Dice la palabra The Word of God says en Mateo capítulo 2, in Matthew 2, cuando Jesús nace en Belén. when Jesus is born in Bethlehem. ¿Sabe lo que pasa cuando Jesús nace en You Belén? know what happens when Jesus is born there? Dice la palabra del Señor. The Word of God says Cuando Jesús nació en Belén, when Jesus was born in Bethlehem, de Judea en los días del rey Herodes, in Judea during the time of King Herod, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, Magi from the east came to Jerusalem saying, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? where is the one who has been born King Porque of the Jews? su estrella hemos visto en el oriente. We saw his star when it rose and have come to worship him. Y oyendo esto el rey Herodes, And King Herod, upon hearing la this, palabra dice que se turbó. the word says that he Versículo 4. stopped. Verse 4, Y dice así la palabra. the word says, Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. when he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. ¿Y sabes qué pasó acá? You know Le what happened dijeron here? They said to him, en Belén. in Bethlehem. ¿Sabe por qué le dicen en You Belén? know why they say that? Porque está escrito por el profeta. Because it's written by the prophet. Los escribas, los sacerdotes The priests, right? saben dónde van a ser Jesús, They know where Jesus is going to be born, pero tienen el mismo problema. but they have the same problem. Tienen la palabra en la pizarra. They have the word on the board. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo You con la palabra de know what Dios? the Holy Spirit does with the word of God? El Espíritu Santo viene y la vivifica dentro de The Holy nosotros. Spirit comes and makes it live Para que la inside of us. palabra no sea simplemente historia de una nación. So it's not just a story of a nation. Para que la palabra no sea simplemente enseñanzas que nos van a hacer bien, So the story is not just a teaching that's going to do well,
well sino for que us. cuando el Espíritu Santo viene, But when the Holy Spirit comes, la palabra the word es espíritu y es vida. is spirit and it's Cuando el life. Espíritu Santo le da vida a la When the palabra, Holy Spirit gives life to the la word, palabra gobierna tu vida. the word governs your life. Cuando el Espíritu Santo viene, When the Holy Spirit el comes, Espíritu Santo te abre la the Holy palabra. Spirit opens up the word. No es lo mismo estudiar la It's palabra not de the same Dios thing to study the word of God, pensando en ella como si estuviese en el pizarrón, thinking about it like if it's on a board, a venir lleno del Espíritu than to Santo, come filled with the Holy a Spirit. estudiar la palabra del Santo, Study the word del of the Santo de saint, the Israel. saint of Israel. ¿Sabe lo que me recuerda You know what it reminds me estos of? escribas? These scribes. Me recuerdan a aquellos que estudian la palabra de Dios It reminds me of those people that study the word of God. y la critican. They criticize Y it. son personas que no creen en el Dios eterno. And there are people that don't believe in the eternal God. Pero la iglesia no estudia la palabra de Dios así. But the church of God doesn't La study the word iglesia, like la this. iglesia cuando estudia la The church, palabra, when they study the la word, iglesia se deja transformar por ella. the church allows themselves to be No transformed es by lo it. mismo conocer la It's Biblia not the same thing to know the Bible que dejar que el Dios de la Biblia te transforme. than to allow the Bible of the God of the Bible to transform you. Y eso le estaba pasando a los escribas. And that's what's happening to the scribes. Hermano, están leyendo que el Cristo va a nacer en Belén. Listen, the Christ is going to be born in Bethlehem. Hermano, hay una señal en el cielo. Brother, there's a sign in heaven. Hay gente del oriente que está viniendo a People from preguntarte. the east that are coming to ask. Pero aún así ellos no fueron a lo que Dios estaba But haciendo. even so, they didn't go to do what God Hay did. cosas que Dios va a hacer con Promesa There's Church. things that God is going to do with Promise Church. Y Dios no solamente está llamando al equipo pastoral, And God a is los not only líderes, a los calling the ancianos. pastoral team, the Dios leaders está, and elders. Dios está llamando a todo God su is pueblo calling his whole a ser people parte de lo que Dios be va a part of what God is derramar pouring out. en la iglesia. In the church, A todos to all, les doy una buena noticia. I give you good news. Aquí no hay ninguno suficientemente malo There's no one that's sufficiently bad para que la sangre de Cristo no pueda con that él. the blood of Christ cannot La with him. sangre de Cristo tiene poder. The blood of Christ has La sangre power. de Cristo tiene The blood poder of Christ has power para limpiarte. to cleanse you. Amado hermano, Beloved brethren, amada hermana, beloved sister, si el beloved Espíritu brethren, Santo if se the va a Holy derramar Spirit el is día going de to hoy pour aquí, out today, puedes correr a su presencia you can run to his presence libremente. freely. No importa tu contexto, It doesn't matter no your context. importa lo que te ha pasado el día de hoy Nothing that's happened to you today matters, o lo que te pasó en la or semana. what happened to you throughout the Si week. algo Dios está haciendo, It's something that God is doing. tan solamente corre a la presencia de Just Dios. run into his presence. Corre a Él. Run to him. Tercer punto, Third point, y este es el que más me impacta a mí. this is the one that most impacts me. La palabra del Señor dice: The word of God says, no nos avergoncemos del do Evangelio. not be ashamed of the gospel. No nos avergoncemos. Do not be ashamed. Más hoy en esta generación. Even so in this generation. Pero yo quiero tomar un versículo bíblico. But I want to take a Bible verse Que nosotros tenemos que honrar la presencia de Dios that we have to honor the presence of God sin reservas. without reserve. Si realmente queremos ver un mover del Espíritu Santo en If we nuestra vida, really want to see a move of the Holy Spirit in our tenemos lives, que honrar la we presencia de have to Dios honor the presence of God sin frenos, without sin breaking, reservas. without reservation. Iglesia, estás en un lugar seguro. Church, you're in a safe place. Estás en tu congregación. You're amongst your Este es un congregation. lugar seguro. This is your Podés safe quitarte place. el freno. You can take the Podés brake off. hacer todo lo que el Espíritu You can Santo do te anything the diga. Holy Spirit is telling you to Adora do. al Señor. Worship Alaba al God. Señor. Praise God. Haz algo para Él. Do something for him. Iglesia, Church, podemos venir we can come y deleitarnos en la presencia de Dios. and enjoy ourselves in God's presence. Estamos aquí en nuestra congregación. We're here amongst our congregation. Aquí yo le puedo decir al Señor, me arrepiento. Here I can tell the Lord, I repent. Aquí le puedo decir al Señor mis sueños. Here I can tell the Lord my dreams. Aquí puedo dejarme, aleluya, ser usado por Dios. Here I can let myself be used by God. Honra la presencia de Dios sin Honor reserva. the presence of God without Sin reservation. reserva. Without reservation. Porque aquí está la clave. Because here's the key. No hay que avergonzarse cuando la presencia del Espíritu Santo viene con poder. You don't have to be ashamed when the Holy Spirit comes with power. Les digo una cosa, hermano. I'll tell you something. Nosotros fuimos a la India. We went to India.
Eso que vieron ese video de Pakistán. that video of Pakistan. Pero como decía el pastor, nosotros somos evangelistas And internacionales. like Pastor said, we are international evangelists. Nuestro corazón es por las naciones, Our heart is for the nations. por tocar cada continente con el evangelio de Touch Dios. every continent with the gospel of God. Y cuando fuimos a la India nos pasó algo muy loco. We went to India, something crazy happened. Entramos en una comunidad que nunca habían visto extranjeros. We went into a community that we've never seen Y me before. acuerdo que se acercan las niñas porque ve a Milena, I remember that the little girls got closer because they saw Milena, toda linda, así blanquita, hermosa. all beautiful, light skinned, Y de repente toda la niña, ella comienza a orar por ella. and suddenly she begins to pray for the little Y les girls. comienza a decir, yo creo que Dios está vivo. And they begin to say, I believe Que God hay is un alive. único Dios. There's one true God, Y que Él puede obrar milagros. and that He can do miracles. Y de repente le traen a la persona más, a la ciega del pueblo. And suddenly they bring the Que blind tenía los person ojos blancos, hermano. of the village. She had white Con eyes. esa presión, With that pressure, Milena le colocó las manos en los ojos. Milena puts her hand on her eyes. Delante de Dios que estoy. Before God, I'm Que a la here. señora se le abrieron los ojos, hermano. The lady's Los eyes were ciegos open. están viendo. People are seeing. Los, The blind are seeing. ¿Por qué le cuento esto? Why do I tell you this? Porque hay situaciones donde quieren venir a intimidarte. Because there are situations that want to come and intimidate Que you. quieren venir a intimidar a la iglesia They para want que to se intimidate avergüence the de lo church que so that they cree. would be ashamed of what they believe in. Para que se avergüence So that they de, would be ashamed de lo que hace para el of what Señor. they do for the Lord. Y nosotros no podemos hacer eso. And we cannot do that. Tenemos que honrar la presencia de Dios We sin have to reservas. honor the presence of God without reservation. Hay una palabra en 2 de Samuel capítulo 6 There's a word in 2 Samuel 6 que habla cuando el rey David quiere mover el arca de Hebrón a Jerusalén. that talks about when King David wants to move the ark from Hebron to Jerusalem. Él tenía la pasión por la presencia de Dios. He had the passion for the presence of God. Él quería honrar a Dios sin reservas. He wanted to honor God without reservation. Él quiere llevar el arca que tipifica la presencia de Dios. He wants to bring forth the ark that testifies of God's presence. La quiere llevar a la capital de la He nación. wants to bring it to the capital of the nation. Él no se avergüenza. He is not ashamed. ¿Sabe lo que le pasó? You know what happened to him? Él la llevó en primer lugar sobre unos animalitos, unos bueyes. In first place, he brought it over some ox, some donkeys. Y dice la palabra And the word que says alguien se acercó llamado Usa somebody got closer. His name was Asa. y tocó el arca y se murió. He touched the ark and he died. Y después el arca pasó a la casa de Obededón. And then the ark passed on Y, to y Obed-Edom. la casa de Obededón fue totalmente bendecida. And the house of Obed-Edom was completely blessed. Y David se da cuenta. And David notices. Y David dice, vamos a traer el arca de nuevo. And he says, let's bring the ark once again. Pero ahora lo vamos a hacer a la manera de Dios. But now we're going to do it God's way. Yo me imagino a David haber leído Levítico, I imagine him reading the book estar of leyendo la ley Leviticus. He's reading the law. y darse cuenta que la presencia And he realizes that the presence se transforma, o sea, se transporta sobre los hombros de los levitas. is transported on the arms of the Levites. Entonces él hace todas las cosas a la manera de Dios. So he does everything God's way. Dice la palabra que dado 6 pasos, The word says that he gave 6 steps. él sacrificó un becerro. He sacrificed Él, an animal, él puso sangre en el camino, placed blood on the way, anunciando lo que la iglesia vive el día de hoy. announcing what the church lives today. Que por la sangre del cordero That by the blood of the Lamb, podemos entrar a la misma gloria we de can Dios. enter the very glory of God. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. No te avergüences Don't be ashamed de ser una iglesia en fuego. to be a church that's on fire. ¿Sabes qué pasó cuando David estaba llegando a Jerusalén? You know what happened when David was reaching Jerusalem? Estaba la hija de Saúl, Saul's daughter was there. que se llamaba Mical. Her name was Michal. Y de repente Mical lo despreció en su corazón. And she despised him in her heart. Y le dice, cuán honrado ha quedado el rey. She says how honored the king is, Desvistiéndose, haciendo el ridículo delante de las criadas. making himself ridiculous in front of the servants. Y David le responde, And David responds, ¿sabes qué? You know Fue what? Dios el que me eligió "It en was vez de tu God padre.
who sent me instead of your father. Y si lo hice, And if I did it, lo he hecho para Dios. I did it for God. Y así me haré más vil o me humillaré más And I would si humble es myself para even Dios. more if it's for God. Yo no me avergüenzo I am not ashamed de su presencia. of his presence. Iglesia, Church, vivimos tiempos we live in times donde el fuego está siendo atacado. where the fire is being attacked. No sé cuántos han visto, no sé si pasa esto en Norteamérica. I don't know how many have seen. I don't know if this happens in North America. Pero por ejemplo, en otros lugares de habla hispana, For example, in other Latin-speaking countries, de Spanish-speaking vez en cuando countries, se levanta un crítico por redes sociales when a critic is lifted up in social media, y toma un momento de Dios he had a God moment, pentecostal Pentecostal, y sale hablando. and he comes out Oye, speaking. eso es muy emocional. It's very emotional. La Biblia dice que eso ya pasó. The Bible says that that's already passed. Y comienza a atacar el mover de Dios. And he begins to attack the move of God. Y yo a veces me pongo a And pensar sometimes I begin to think en el joven in the young que person quizás who maybe está viendo eso por primera is vez seeing this for the first time y pertenece a una iglesia and belongs to a church pentecostal sana de Dios that's Pentecostal, y empieza a decir quizás eso no es tan de Dios and maybe they're saying that's not from God. y se le empieza a meter una vergüenza por la And they presencia de begin Dios. to make a shame for for God's move. Le digo una cosa, hay muchas Mical allá afuera. There's a lot of Michaels La out there. in sociedad te va a querer avergonzar. Society is going to try to shame you. Críticos te van a querer avergonzar. Critics are going to try to shame you. La gente te va a confrontar incluso con doctrinas extrañas. People are going to confront you even with strange doctrine. Pero nosotros somos una iglesia de But avivamiento. we are a church of revival. Nosotros nacimos en el avivamiento, We are born in revival, en el fuego de Dios. in the fire of God, En Azusa Tree, donde nace las asambleas de Dios. where the assemblies of God is born. Era tanto el fuego It was so much the fire que llegaban los bomberos that the firefighters would come, pensando que el fuego era real. thinking that the fire was real, Porque los vecinos veían because the neighbors would que see la casa se estaba quemando. that the house is on fire. Yo digo, Señor, yo quiero I say, eso. Lord, I want that. Yo quiero volver a ese I want to evangelio. go back to that gospel. Volver a ese evangelio lleno del Go back to poder. that gospel that's full of Ah, power. porque allá afuera hay debates, Because out there are debates, hay ideologías. there are theologies, Y uno dice un argumento and one would say one argument, y otro dice otro and argumento. another person says another point Pero of cuando view. caminas en el poder de But Dios, when you walk in the power of God, tus armas no son carnales. your weapons are not Tus carnal. armas son Your espirituales weapons are spiritual para derrumbar to bring down todo argumento, every argument, toda fortaleza. every strength. La iglesia del Señor The church of God tiene la verdad has the truth. y la verdad es Cristo. And the truth Cristo está vivo. is that Christ is Cristo alive. vive en ti. Christ lives in Cristo you. vive en mí. Christ lives in Cuando me. yo camino, When I walk, lo que hago, what I do, lo hago en el Hijo de Dios. I do it in the porque Son of Cristo God, vive because en mí. Christ lives in me. Ya no vivo yo. I no longer live. Yo quiero creer esa verdad. I want to believe that truth. Quiero volver a caminar en ese I want to evangelio. begin to walk again in that gospel. Cuando vamos a estos lugares When we go llenos, to these places llenos de musulmanes, filled with Muslims, si yo me pongo a debatir con ellos, if I begin to debate with them, entonces yo no lo hago. so I don't do it. Yo dejo que sea el Espíritu Santo. I let the Holy Spirit do it. ¿Vos crees en Dios? You believe in God? Bueno, ¿de qué estás enfermo? Well, what are you sick from? Las señales, Signs, los milagros, miracles, los milagros. miracles. Vamos a hacer apología, ojo. Vamos a hacer defensa de la fe. Let's do a defense of the faith. Nos vamos a preparar en la defensa de We're la going to fe. prepare in the defense of faith. Pero hay lugares y hay But there are contextos places and there are contexts que solo se abren por el poder de that Dios. are only open by the power Que of solo God. se abren bajo la unción That del are Espíritu only Santo. open by the anointing of the Holy Spirit. Y si nosotros aprendemos cada domingo, And if we learn every Sunday, independiente del predicador, independent from the preaching, ya sea un predicador un poco gritón como yo, whether it be a shouty preacher like myself o venga un predicador muy tranquilo, or a preacher that's very calm, si nosotros aprendemos if we learn a que no importa la forma, that it doesn't matter the way, si la palabra de Dios está siendo if predicada, the word of God is being preached, yo seré el primero en honrar la I will be presencia de the Dios. first one to honor God's presence. Yo seré el primero de I'll be the first pasar one to a la pass presencia into sin The presence reservas. without reservation. Sin reservas. Without reservation. ¿Sabe lo que le diría a Mical? You know what I was telling No sé si hay Michal? dominicanos acá. I don't know if
of their Dominicans here? ¿Hay algunos dominicanos? Any Gloria a Dios. Dominicans? Amen. Yo le Glory to diría, God. estate quieta, Mical, I'll y be like, déjame adorar. "Stay still, Estate Mical. quieta, Let me Mical, worship." y déjame adorar. Así le diría a still, Mical. Mical. Let me Quédate worship. quieta, Mical. Stay still. Quédate quieta. Be Déjame still. que yo vine a adorar al Rey de Leave me Gloria. alone because I came Déjame to que yo worship the vine King of a Glory. hacerle una fiesta al Rey. I came to give him a feast. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Quiero hacer una oración I want to do a prayer. por todos aquellos que no se avergüenzan de la All presencia those de that are Dios. not ashamed of God's presence. Si eres tú, If ponte that's de you, pie stand y to your comienza feet a orar and begin conmigo. to pray with me. Y dile al Señor, And say to the Lord, Señor, si estás haciendo algo Lord, en if este you're doing domingo, something this Sunday, yo me quiero meter contigo. I want to get in with Oh you. Espíritu Santo, Oh, Holy Spirit. yo ahora decido Right now I que decide no voy a familiarizar tu that I'm not presencia, going to familiarize your presence. que yo quiero el poder de Dios That I want the power cada of God. semana. Cada Every week, semana, every week, cada semana every week. hay algo nuevo. There's something new. Espíritu Santo, Holy Spirit. enséñame, Show me. enséñame Show me. a valorar tu presencia. To value your presence. Espíritu Santo, Holy sácame, Spirit, take me sácame del pizarrón. Take me off of that board. Trae mi vida a la realidad del Bring Espíritu my Santo. life into the reality of the Holy Señor, Spirit. Lord, vivifica la palabra en mí. make the word alive in me. Dale vida a toda la teología. En mi caso, yo me Give oro. life to all of the theology in my Toda head. mi teología All of my theology está rendida al Cordero de Surrender to Dios. the Lamb of God. Todo mi conocimiento, All of my knowledge. todas mis experiencias, All of my experiences. todos mis recuerdos, All of my todos mis pensamientos, memories and my que thoughts. todo te dé gloria, Señor. everything would give glory to Oh, you, Lord. Señor, y si alguien acá And if someone here le ha colocado un freno has placed the brakes por alguna mical en su vida, because any Michals in their ahora en lives, el nombre de Jesús, Right now, in the name of oramos Jesus, como Promesa Church. we pray as Promise Sal Church. fuera, Mical. Come out, Michal. Sal fuera, Mical. Come out, Michal. No nos avergonzaremos We are not ashamed de vivir en el fuego to live del in the Espíritu fire Santo of the de Holy Dios. Spirit of God. Yo quiero hacer un llamado al altar, pastor. I want to do an altar call. Quiero que me ayuden los líderes y los ancianos. Leaders, elders, I want you to help Yo me. quiero orar por todo aquel que quiere más del I Señor. wanna pray for all Por those that todo want aquel more que of quiere God. decir, yo quiero All those volver a los milagros. that wanna say Yo or quiero say, volver a la presencia. I want to return to the Si presence. ese eres tú return que to tienes miracles. hambre de Dios, If that's you that has hunger yo te for pido God, que salgas de I tu ask silla that you would come out en of your un seat acto de fe in an act of y faith vengas aquí adelante and come forward sin vergüenza, without shame, sin reservas, without reservation, sin freno. without breaks. A la oh, mira, Señor, míralo, Lord, Señor. Lord, Venga, look at venga, them. venga. Come, Espíritu Santo, gracias, Holy Señor Spirit. amado. Gracias, Señor amado Padre. Thank you, Lord. Oh, Señor, ¿hay alguien más? Anyone Espíritu else? Santo, Holy Spirit. comienza a orar. Begin to work. Todo tipo de sanidades. All kinds of healing. Todo tipo de señales. All kinds of Es ahora, signs. es ahora, es It's ahora, now, es it's ahora, now, es ahora. it's now. Señor amado Padre, en el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús, In the Espíritu name of Santo. Jesus, Holy Ahora Spirit. levanta tu mano Lord, y raise up comienza a your hands recibir and begin to una receive nueva gloria. a new glory. Hay una impartición. There's an impartation, No de hombres, not of man, sino directamente but directly del trono de Dios. from the throne of God. Cualquiera que se sienta sucio, Whoever feels dirty, ahora es limpio. now is clean. Limpio Clean. por la sangre By the blood del Cordero. of the Lamb. En el nombre de Jesús, In en the el nombre de name of Jesús. Jesus, in the name Ahora, of ahora, Jesus. ahora, ahora. Right Todo now. tipo de milagros. All Levanta types tus of manos si miracles. crees en milagros. Raise up your En hand el if you nombre de believe in Jesús. miracles. En In the el- name of Jesus. Venga un poquito más cerca, Come a little iglesia. bit closer, Perdóneme church. que le pregunte, diga así. Venga un poquito más Come a cerca little bit closer, para darle church. lugar a todos. give Espíritu place for everyone, Santo, to make room for everyone. derrámate con poder. Holy Spirit, pour out Espíritu with your Santo, power, Lord. Holy Spirit, Promesa Church Promise Church es una iglesia que is a te church ama. that loves you. Es una iglesia misionera. It's a missionary Señor church. amado, de aquí sale el avivamiento. Father, right now, De revival is aquí, coming out of Señor, here. como las barbas de Aarón, como un bálsamo de las barbas de Aarón para todo el distrito, For all of the para districts. toda América. For all of America. Avivamiento. Revival. Vuelve a Dios. Come back Vuelve a to Dios. God. Come back Vuelve a to Dios. God. Come back Vuelve a to Dios. God. Come back to God. Oh, sigue orando, sigue orando. Él está aquí, Él está aquí. Continue to pray. He's here. Es su presencia, His su presence is presencia. here. Deja que Él te toque. Let him Deja touch que you. sea Él. Deja que Él se mueva. Let him move. Dale libertad al Espíritu Santo. Give the Holy Spirit Quizás has freedom. venido cansado. Maybe
tired, triste, sad, angustiado, anguished, con alguna ansiedad. with some anxiety, Pero deja que sea Él, but let Him, deja que sea el Espíritu let the Santo Holy el Spirit que traiga libertad bring you freedom sobre tu vida, over your life, sobre tu casa, over your home, sobre tu familia, over your family, sobre este lugar. over this place. Él está aquí, Él He está is aquí. here, He is here. Deja que Él se mueva con Let libertad. Him move with freedom. Hay una mesa servida There's a table that's y Él te set, está invitando and He is a inviting que you vengas a sentarte to con come be Él. seated with Him. Se va cualquier vergüenza. All shame has Se to va go. cualquier tristeza. All sadness